¿Te imaginas tener que ocultar quién eres para salvar a alguien que amas? En esta historia, una joven humilde finge ser una condesa para proteger a su hermana. Pero lo que no espera es que, al hacerlo, conquistará el corazón del hombre más poderoso de la región. Una historia llena de secretos, amores prohibidos y decisiones que cambiarán la vida de todos. ¿Será capaz de mantener su mentira y ganar el amor que tanto desea? No te pierdas esta historia que muestra el verdadero valor del amor, el sacrificio y la valentía. Déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo este video y qué es lo que más te gusta de mis historias. El resplandor de los candelabros de cristal llenaba el salón principal de la mansión Ashburn con un aura de sofisticación intocable. La luz danzaba sobre las paredes decoradas con espejos dorados y tapices bordados, un recordatorio constante del lujo que reinaba en aquel lugar. Cecil Belmont, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, cruzó las imponentes puertas con una elegancia que no era más que una máscara cuidadosamente ensayada. Bajo el pesado vestido de terciopelo azul marino y las joyas que apenas lograban ocultar su falsedad, ella seguía siendo una joven humilde con un propósito claro: salvar a su hermana Margot de un destino cruel. Su llegada no pasó desapercibida. Cada mirada en el salón parecía diseccionarla, cuestionando si realmente pertenecía a ese mundo de apariencias. Al fondo del recinto, junto a una majestuosa chimenea de mármol blanco, estaba Emeric Hargrove, el enigmático Lord de Ashburn. Su porte altivo y la intensidad de su mirada parecían dominar el espacio. Cuando sus ojos se encontraron con los de Cecil, ella sintió un estremecimiento. ¿Había logrado engañarlos a todos o su disfraz ya comenzaba a desmoronarse? El mayordomo anunció su entrada con solemnidad: la condesa Belmont. El silencio en el salón fue absoluto por un instante, como si el mundo contuviera el aliento. Pero pronto las conversaciones se reanudaron, aunque con un matiz distinto. Los murmullos eran inevitables, y las miradas furtivas se clavaban en cada paso que Cecil daba. Emeric observaba cada uno de esos pasos, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando finalmente ella se acercó, él la saludó con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa calculada. «Bienvenida a Ashburn, condesa. Espero que nuestra reunión sea tan interesante como su entrada». Su voz era profunda, cargada de un magnetismo que parecía perforar las defensas de cualquiera. Cecil, sintiendo la presión de su escrutinio, respondió con una sonrisa delicada y una reverencia. «La hospitalidad de Lord Hargrove es legendaria. Sería un honor conocer más de su renombrada mansión». Sus palabras eran medidas, su tono firme. Pero en el fondo, cada segundo junto a él era un desafío para su nerviosismo. Emeric ofreció su brazo, y aunque ella dudó un instante, lo tomó. Juntos caminaron por el salón, atrayendo la atención de todos los presentes. Las damas susurraban, mientras los caballeros observaban con interés. Él, con su porte seguro, y ella, con una belleza cautivadora que desafiaba las normas de la nobleza. Mientras danzaban en medio del salón bajo la mirada de la sociedad, la cercanía entre ellos desató un intercambio de palabras que iba más allá de la cortesía. «Dígame, condesa Belmont», comenzó Emeric con un tono inquisitivo, «¿cómo es que una dama de su elegancia y misterio no es más conocida entre nuestras esferas? Es extraño que su nombre haya llegado a mis oídos apenas hace unas semanas». Cecil sintió un nudo en la garganta, pero su sonrisa no flaqueó. «A veces las estrellas más brillantes tardan en ser descubiertas, Lord Hargrove. Mi vida ha sido discreta hasta ahora, pero esta es una oportunidad que no podía dejar pasar». Su respuesta parecía suficiente, pero Emeric no estaba dispuesto a dejar el tema. La tensión entre ellos se sentía como un hilo que estaba a punto de romperse. Y entonces, en un giro que nadie esperaba, Emeric inclinó ligeramente la cabeza hacia ella, murmurando de manera casi imperceptible: «Espero que su brillo sea auténtico, condesa. Hay demasiadas sombras en este mundo, ¿no cree?». Antes de que Cecil pudiera responder, un grito rompió el aire. Venía de una sala contigua. Los invitados dejaron sus conversaciones y se dirigieron al origen del sonido, con rostros llenos de curiosidad y alarma. Emeric, con su expresión sombría,
Dejó el brazo de Cecile y se dirigió al lugar de los hechos, seguido de cerca por ella. En la habitación, una de las damas de la casa lloraba desconsolada. «Mi collar, el collar que mi madre me dejó, ha desaparecido». Las palabras resonaron como un eco, y pronto los murmullos llenaron la estancia. ¿Un robo? En una reunión tan exclusiva, tal escándalo era impensable. Cecile, aunque aliviada de que la atención se desviara de ella, sintió un escalofrío. En medio del caos, vio cómo Emerick la observaba desde un rincón, sus ojos oscuros llenos de sospecha e intriga. Era como si intentara desentrañar el misterio que ella representaba. Al final de la velada, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Emerick se acercó a ella una vez más. «No es común que los invitados se lleven más preguntas que respuestas de mis reuniones, condesa. Espero que su estadía aquí sea tan esclarecedora como placentera». Cecile asintió, sabiendo que había cruzado la primera barrera, pero que el camino estaba lleno de obstáculos. Mientras subía las escaleras hacia la habitación que le habían asignado, el peso de su mentira se hizo más fuerte. Sabía que su misión estaba lejos de ser sencilla y que, en aquel juego de apariencias, cada movimiento podía ser el último. El caos se apoderó del salón de la mansión Ashbourne tras el grito desesperado que interrumpió la velada. Invitados, criados y anfitriones se aglomeraron en la sala contigua, donde una dama lloraba desconsolada. Su rostro estaba cubierto por un abanico de encaje, y sus palabras apenas se entendían entre sollozos. «Mi collar, el collar de mi madre ha desaparecido». El murmullo entre los asistentes creció como una ola imparable. Era impensable que un robo ocurriera en un evento de esa magnitud. Las miradas se cruzaban, y la sospecha comenzaba a infectar el ambiente como un veneno. Mientras tanto, Cecile permanecía al margen, su corazón acelerado por una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, el escándalo desviaba la atención de su fachada de condesa, pero por otro, cualquier error podía llevarla al centro de las sospechas. Emerick Hargrove, que hasta entonces había permanecido en un rincón observando, avanzó con autoridad. Su presencia impuso silencio de inmediato. «No permitiremos que este incidente arruine la noche», dijo, con un tono que dejaba claro que estaba acostumbrado a controlar situaciones. «El collar será encontrado. Nadie abandonará la mansión hasta que se esclarezca este asunto». Cecile sintió un escalofrío. Sabía que las investigaciones solo añadirían presión a su ya precaria posición. Mientras los criados comenzaban a cerrar las puertas y los invitados cuchicheaban con nerviosismo, Emerick se acercó a ella. «¿Está bien, condesa?». Parecía inquieta cuando escuchó el grito. Su tono era cortés, pero sus ojos la escrutaban como si buscaran una respuesta más allá de sus palabras. Cecile se esforzó por mantener la compostura. «Supongo que es natural sentirse alterada en una situación como esta, Lord Hargrove. Me sorprende que algo tan desafortunado ocurra en una casa tan impecable como la suya». Emerick esbozó una sonrisa apenas perceptible, una mezcla de cortesía y sospecha. «Incluso en los jardines más hermosos pueden crecer espinas, condesa. Pero las espinas tienen un propósito: proteger lo valioso». Antes de que pudiera responder, uno de los mayordomos apareció para informar que los criados iniciarían una búsqueda en todo el salón. Aprovechando el revuelo, Emerick ofreció su brazo a Cecile. «Quizás una caminata por los jardines le ayude a despejar la mente. Este tipo de tensiones no son apropiadas para una dama tan refinada». Aunque dudó por un instante, Cecile aceptó. Salir del tumulto parecía la mejor manera de evitar preguntas incómodas. La noche era fresca, y la luna iluminaba los senderos con un brillo plateado. Mientras caminaban, Emerick rompió el silencio. «Este no es el tipo de compañía que suelo disfrutar, pero debo admitir que usted es una excepción interesante, condesa Belmont». Cecile levantó la mirada hacia él, intentando descifrar si sus palabras eran un cumplido genuino o una trampa. «Me halaga, Lord Hargrove, aunque no estoy segura de merecerlo. Aún hay tanto que no sabe de mí». «Eso es precisamente lo que me intriga», respondió él, con una leve sonrisa que no ocultaba su curiosidad. «Los enigmas tienen una manera fascinante de atraparme, y usted parece estar rodeada de ellos». Cecile sintió cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. Las preguntas de Emerick se volvían más incisivas, y cualquier descuido podía costarle caro.
Pero antes de que él pudiera indagar más, una figura apareció entre las sombras del jardín. Era un criado con noticias urgentes. Habían encontrado una pista sobre el collar robado. Ambos regresaron al salón, donde el ambiente estaba más cargado que nunca. Sobre una mesa, un pequeño objeto capturaba la atención de todos, un grano de oro, aparentemente insignificante, pero que, según los criados, había sido hallado cerca de la entrada principal. Este detalle, aunque menor, desató una nueva ola de especulaciones. Algunos sugerían que el grano de oro pertenecía a la pieza robada, mientras que otros insistían en que era una pista plantada para desviar la atención. Emerick tomó el grano entre sus dedos, examinándolo con detenimiento. «Curioso, muy curioso», murmuró, mientras su mirada volvía a escanear el rostro de cada invitado. Cuando sus ojos se detuvieron en Cecil, ella sintió como si él pudiera ver a través de su fachada. La noche avanzó entre interrogatorios discretos y susurros inquietantes. Cecil hizo lo posible por mantenerse al margen, pero era evidente que Emerick no estaba dispuesto a dejarla escapar sin respuestas. Más tarde, cuando el salón comenzó a vaciarse, él la interceptó cerca de las escaleras. «Parece que la noche no ha sido amable con ninguno de nosotros», dijo, con una voz baja que parecía buscar confidencias. «¿Puedo ofrecerle algo de claridad, condesa? La honestidad suele ser el mejor refugio en momentos como este». Cecil sintió cómo su corazón se detenía por un instante. La cercanía de Emerick era desconcertante, pero también extrañamente reconfortante. Su sonrisa suave parecía una invitación a confiar en él, pero las sombras en su mirada advertían que cualquier mentira sería descubierta. «Honestidad, Lord Hargrove», respondió ella controlando su tono con cuidado. «Es un lujo que pocas personas en este salón pueden permitirse, pero le aseguro que no tengo nada que ocultar». Emerick asintió, aunque su expresión dejaba claro que no estaba completamente convencido. «Espero que sea cierto, condesa, porque en este juego, incluso los secretos más pequeños pueden volverse mortales». Sus palabras resonaron en la mente de Cecil mientras subía las escaleras hacia su habitación. Cerró la puerta tras de sí, dejando escapar un suspiro tembloroso. Sabía que Emerick estaba más cerca de la verdad de lo que ella podía admitir, pero también comprendía que no podía permitir que su fachada se derrumbara. Su misión era clara, y no importaba cuán peligroso se volviera el juego, debía proteger a su hermana Margot. Mientras la noche avanzaba, Cecil repasó los eventos una y otra vez, buscando pistas que le permitieran adelantarse a los movimientos de Emerick y sus sospechas. El grano de oro, el collar desaparecido, las miradas inquisitivas. Todo parecía un rompecabezas que solo aumentaba el riesgo de su situación. Pero una cosa era segura. El peligro que representaba Emerick no solo estaba en sus preguntas, sino en la creciente atracción que ambos sentían el uno por el otro, una conexión que complicaba aún más su frágil equilibrio. El sonido de los violines llenaba el gran salón de la mansión Ashburn, impregnando el ambiente de una elegancia vibrante. El baile de máscaras, anunciado con tanto entusiasmo días antes, había reunido a lo más selecto de la nobleza de la región. Las damas lucían vestidos que parecían esculpidos de sueños, con máscaras de encaje que escondían tanto como revelaban. Los caballeros, envueltos en trajes impecables, proyectaban una imagen de refinamiento y misterio. Cecil, desde su llegada, había sido objeto de miradas furtivas y murmullos intrigados. Su vestido rojo, intenso y audaz, destacaba entre los tonos más apagados de las demás damas. La máscara de fina renda negra que cubría parcialmente su rostro acentuaba el brillo en sus ojos, dándole un aire de enigma irresistible. Desde un rincón del salón, Emerick Hargrove la observaba con atención. Su postura era relajada, pero sus ojos delataban una mezcla de curiosidad y algo más profundo. Algo que él mismo parecía reacio a admitir. Cecil sabía que su presencia esa noche era arriesgada. Cada paso que daba en la pista de baile, cada conversación superficial con los otros invitados, era un acto calculado. Pero no podía permitirse demostrar ni un ápice de duda. Esa noche no solo era una prueba de su capacidad para mantener su fachada, sino también una oportunidad para acercarse más a Emerick, y tal vez descubrir el secreto que él escondía.
La música cambió a un ritmo más lento, y los invitados comenzaron a emparejarse para una danza que prometía ser el centro de la velada. Antes de que Cecil pudiera reaccionar, Emerick apareció a su lado, ofreciendo su mano con una sonrisa apenas perceptible. ¿Me concede este baile, condesa? Su tono era suave, pero la intensidad en su mirada dejó claro que no aceptaría un no como respuesta. Cecil asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Cuando sus manos se encontraron, un leve estremecimiento recorrió su cuerpo. Emerick parecía notarlo, pero no dijo nada. La llevó al centro del salón, y los murmullos se hicieron más evidentes. Todos los presentes los observaban con fascinación, como si fueran los únicos que importaban en la sala. «Parece que disfruta ser el centro de atención», comentó Emerick mientras comenzaban a moverse al compás de la música. Sus palabras eran ambiguas, pero el tono sugería un desafío. «Solo disfruto de la compañía adecuada», respondió Cecil, elevando ligeramente el mentón. Sabía que no podía permitir que Emerick tomara el control de la conversación, aunque debo admitir que esta atención no siempre es bienvenida. Emerick soltó una leve risa, pero sus ojos seguían clavados en los de ella. «Es curioso, condesa. Cuanto más intento conocerla, más misterios encuentro. No estoy seguro de si debería admirarla o desconfiar de usted». Cecil sintió cómo su estómago se contraía, pero su rostro permaneció sereno. «Quizás no sea tan misteriosa como cree Lord Hargrove. Tal vez es usted quien ve enigmas donde no los hay». La danza continuó, y con cada giro, la cercanía entre ellos se volvía más palpable. Era como si el resto del mundo se desvaneciera, dejando solo a Emerick y Cecil en ese instante. Pero esa conexión, por más intensa que fuera, no estaba exenta de peligro. Cecil sabía que, si bajaba la guardia, él podría descubrir su verdad. Cuando la música terminó, Emerick no soltó inmediatamente su mano. En cambio, la guió hacia una de las terrazas que daban al jardín. La brisa nocturna era fresca, y las estrellas brillaban como si observaran cada movimiento de la pareja. «Debes saber que no soy un hombre que confía fácilmente», comenzó Emerick, su tono más serio ahora. «Mi posición me ha enseñado que incluso las personas más cercanas pueden tener motivos ocultos». Cecil lo miró con una mezcla de temor y fascinación. Había algo en su voz que sugería una herida profunda, una soledad que él intentaba esconder tras su fachada impenetrable. «Entiendo su desconfianza, Lord Hargrove», respondió ella, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero también creo que, a veces, vale la pena correr el riesgo de confiar en alguien. Después de todo, ¿qué sería de la vida sin un poco de fe?». Emerick la miró en silencio por un largo momento. Sus ojos parecían buscar algo en los de ella, una verdad que Cecil no podía permitirse revelar. Finalmente, asintió ligeramente, como si aceptara su respuesta, aunque no estuviera completamente convencido. De regreso al salón, la atmósfera parecía haber cambiado. Algo en la manera en que los invitados los observaban, en los susurros que corrían de un lado a otro, indicaba que su danza y su conversación no habían pasado desapercibidas. Pero antes de que Cecil pudiera relajarse, una figura emergió entre la multitud, una mujer alta, de cabello oscuro y porte imponente. Su máscara no podía ocultar el desdén en su mirada. «Emerick, querido, ¿no piensas presentarme a tu encantadora acompañante?», dijo la mujer con un tono cargado de sarcasmo. Emerick pareció tensarse ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «Ellis, esta es la condesa Belmont. Condesa, permítame presentarle a Ellis, mi prometida». Las palabras golpearon a Cecil como un balde de agua fría. Ellis se sonrió con suficiencia, como si supiera exactamente el efecto que su presencia había tenido. Cecil, luchando por mantener la calma, inclinó la cabeza en un gesto de cortesía. «Un placer conocerla, Ellis», dijo, su voz firme a pesar del torbellino de emociones que sentía. Ellis observó a Cecil con una mirada que parecía despojarla de su disfraz. «El placer es mío. Siempre es interesante conocer a alguien que logra captar la atención de Emerick. No es algo que muchas puedan lograr». La tensión entre las tres figuras era evidente, y los demás invitados comenzaban a notar el intercambio. Emerick,
Quizás consciente de ello, intervino. Ellis, ¿por qué no buscas a mi madre? Estoy seguro de que le encantará conversar contigo. Ellis lanzó una última mirada a Cecil antes de girarse y alejarse con una sonrisa que no ocultaba su desdén. Cecil, sintiéndose más vulnerable que nunca, miró a Emerick. No sabía que estaba comprometido, Lord Hargrove. Espero no haber cruzado ningún límite. Emerick suspiró, su expresión más suave ahora. Es un compromiso arreglado, condesa, una obligación que no deseé, pero que no puedo ignorar. Aunque, debo admitir, su presencia esta noche ha hecho que me cuestione muchas cosas. Antes de que pudiera responder, la música comenzó nuevamente, pero esta vez, el salón se sentía más como un campo de batalla que como un lugar de celebración. Cecil sabía que la llegada de Ellis complicaba aún más su situación. Ahora no solo debía proteger su secreto, sino también lidiar con una rivalidad que no había buscado. Cuando la noche terminó y Cecil regresó a su habitación, sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que el juego acababa de volverse más peligroso, pero también sabía que no podía permitirse perder. La llegada de Ellis a la mansión Ashbourne marcó un cambio drástico en la atmósfera. Su presencia, elegante y dominante, proyectaba una sombra sobre cada rincón de la casa. Sus movimientos eran calculados, sus palabras medidas con una precisión que parecía diseñar una estrategia. Para Cecil, cada mirada que Ellis le dirigía era como una amenaza velada, un recordatorio de que su posición como condesa estaba constantemente en peligro. La mañana siguiente al baile, Ellis hizo su entrada en el comedor principal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Saludó a Emerick con la familiaridad de quien se sabe dueña de su tiempo, y después dirigió su atención a Cecil. Condesa Belmont, me han hablado tanto de usted que no podía esperar para conocerla mejor. Es curioso que alguien tan encantadora haya permanecido tanto tiempo lejos de la sociedad. El tono afilado no pasó desapercibido para Cecil, pero ella mantuvo la compostura. El destino nos lleva por caminos inesperados, Ellis, pero creo que siempre llegamos a los lugares donde debemos estar. Ellis entrecerró los ojos con una sonrisa que apenas ocultaba su desprecio. Es cierto, algunos caminos son más sinuosos que otros, ¿no es así? Emerick, notando la creciente tensión, intervino con una conversación trivial sobre los planes para el día. Sin embargo, incluso mientras hablaban, sus ojos seguían buscando los de Cecil, como si intentara transmitirle algún tipo de consuelo. Pero este gesto, lejos de tranquilizarla, solo hizo que Ellis se mostrara aún más firme en su posición. Más tarde, Ellis, demostrando su habilidad para manipular a quienes la rodeaban, organizó una cabalgata por los vastos terrenos de Ashbourne. Por supuesto, incluyó a Cecil en la invitación, dejando claro que no tenía intención de apartarla del juego, sino de observarla de cerca. Durante el paseo, Ellis se aseguró de cabalgar al lado de Emerick, hablando de recuerdos compartidos de su infancia y dejando entrever una conexión que parecía inquebrantable. ¿Recuerdas, Emerick, cuando explorábamos estos mismos terrenos buscando tréboles de 4 hojas? ¿Qué tiempos más simples eran? Cecil, montando ligeramente detrás, escuchaba en silencio. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de desentrañar las verdaderas intenciones de Ellis. Pero su atención se desvió cuando Emerick, girándose hacia ella, preguntó: ¿Qué opina de nuestras tierras, condesa? ¿Son tan encantadoras como las de su región? La pregunta, aunque inocente, la tomó por sorpresa. Mantuvo su sonrisa y respondió con serenidad: Son hermosas, Lord Hargrove. Hay algo en ellas que transmite una sensación de atemporalidad, como si cada rincón guardara una historia esperando ser contada. Ellis, aparentemente indiferente, soltó una ligera risa. Qué observadora. Aunque espero que no encuentre demasiadas historias. Algunas son mejor dejarlas enterradas. La indirecta golpeó como un dardo envenenado. Cecil sabía que Ellis estaba probando sus límites, buscando cualquier grieta en su fachada, pero no dejó que eso la desestabilizara. Al caer la tarde, mientras los demás invitados descansaban, Cecil decidió pasear por los jardines para despejar su mente. Allí, entre los rosales y las fuentes de mármol, encontró a Emerick. Él parecía sumido en sus pensamientos, pero al verla,
Una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Pareces preocupada, condesa», dijo él señalando un banco cercano para que se sentara. Cecil aceptó la invitación, aunque la cercanía de Emerick hacía que su corazón latiera con fuerza. No diría preocupada, solo reflexiva. Las palabras de algunos tienen una manera de quedarse en la mente más de lo que deberían. Emerick la observó con detenimiento, como si intentara desentrañar lo que no se decía. «No debes permitir que Elise te afecte. Su forma de ser puede ser intensa, pero siempre he creído que las acciones hablan más que las palabras. Y tus acciones, hasta ahora, me han demostrado mucho». Sus palabras llenaron a Cecil de una mezcla de alivio y culpa. Saber que Emerick veía algo valioso en ella solo hacía más difícil mantener su mentira. Sin embargo, antes de que pudiera responder, él continuó. «A veces siento que también llevas un peso sobre tus hombros, algo que no compartes con nadie. ¿Estoy equivocado?». La pregunta la tomó desprevenida. Por un instante, consideró confesarlo todo, pero el miedo a las consecuencias la detuvo. «Todos llevamos algo, Lord Hargrove. Es parte de la vida. Pero algunas cargas son más fáciles de llevar que otras». Emerick asintió, aunque sus ojos reflejaban una leve decepción. «Supongo que eso es cierto. Pero recuerda, no estás sola. Siempre puedes confiar en mí». El momento quedó suspendido en el aire, cargado de emociones que ninguno de los dos se atrevía a expresar plenamente. Más tarde esa noche, durante la cena, Elise hizo su siguiente movimiento. Con una sonrisa encantadora, mencionó que planeaba quedarse más tiempo en la mansión para ayudar a Emerick con los preparativos de un próximo evento social. «Después de todo, ¿quién mejor que yo para asegurar que todo salga perfecto? Conozco este lugar mejor que nadie». Cecil mantuvo la calma, pero sabía que la presencia prolongada de Elise complicaría todo. Además, en un giro inesperado, Elise insinuó que planeaba organizar una actividad especial en honor a Emerick, un gesto que claramente buscaba reforzar su posición como su prometida. La velada terminó con un clima tenso, y mientras Cecil se retiraba a su habitación, no pudo evitar sentir que el cerco se cerraba más a su alrededor. Elise no solo era una amenaza para su fachada, sino también para su creciente conexión con Emerick. Mientras la luna brillaba sobre los terrenos de Ashbourne, Cecil se quedó despierta, mirando por la ventana. Sabía que debía actuar con inteligencia, pero el camino se volvía cada vez más incierto. Lo único claro era que, en ese juego de intrigas, cada decisión tendría un costo, y ella debía estar preparada para enfrentarlo. La mansión Ashbourne se había convertido en un campo de tensiones silenciosas. Los días que siguieron a la llegada de Elise estuvieron marcados por su constante presencia. Con cada palabra y gesto, dejaba claro que no había lugar en ese mundo para alguien como Cecil. Sin embargo, Cecil no se dejó intimidar. Aunque cada mirada de Elise era como una daga, su determinación seguía intacta. Debía mantenerse firme, tanto por Margot como por el lazo que comenzaba a formarse con Emerick, un vínculo que ahora parecía más frágil que nunca. El día comenzó con una reunión en el invernadero, donde Elise, como era su costumbre, se esforzaba por ocupar el centro de atención. Rodeada de damas y caballeros, compartía anécdotas de sus viajes y eventos pasados, pero no perdía oportunidad de dirigir indirectas hacia Cecil. Es interesante cómo algunos invitados traen consigo un aire de misterio. Claro, el misterio siempre es encantador, hasta que se convierte en algo más oscuro. Cecil mantuvo la compostura, aunque sentía que todos los ojos se posaban sobre ella por un instante. El misterio no es oscuro si su propósito es noble, Elise. A veces, lo que no se dice puede ser tan valioso como lo que se expresa. Elise respondió con una sonrisa calculada, y aunque no insistió, el mensaje había sido claro. Más tarde, Emerick, consciente de las tensiones, invitó a Cecil a dar un paseo por los jardines. La llevó a un rincón apartado, un pequeño bosque que él describió como su refugio personal. Bajo la sombra de los árboles, su semblante cambió. «Este lugar siempre me ha dado paz», dijo mirando hacia los altos robles. «Pero últimamente siento que incluso aquí las sombras son más densas». Cecil lo miró,
reconociendo la vulnerabilidad en sus palabras. ¿Qué le preocupa a Lord Hargrove? A veces compartir lo que nos pesa puede aliviar más de lo que pensamos. Emerick dejó escapar un suspiro, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran un peso que llevaba cargando por mucho tiempo. Desde pequeño, me enseñaron que la responsabilidad lo es todo, que debo proteger este legado, esta familia. Pero a veces me pregunto si vale la pena cuando las personas que me rodean parecen tener siempre segundas intenciones. Cecil sintió una punzada de culpa. Sabía que sus palabras no eran un ataque directo hacia ella, pero no podía evitar sentirse incluida en esa confesión. Es difícil confiar, lo entiendo, pero a veces las intenciones no son tan oscuras como parecen. Quizás solo están ocultas porque temen ser juzgadas. Emerick la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. ¿Es eso lo que pasa contigo, Cecil? ¿Ocultas algo por miedo a ser juzgada? El uso de su nombre sin título la tomó por sorpresa, y durante un instante consideró decirle la verdad. Pero el miedo de perderlo, de destruir todo lo que había construido hasta ese momento, la detuvo. Todos tenemos secretos, Lord Hargrove. Pero algunos no tienen nada que ver con la maldad, sino con el amor por alguien más. Antes de que él pudiera responder, un criado apareció, interrumpiendo el momento. Lord Hargrove, se le requiere en el salón. Lady Elise insiste en hablar con usted sobre un asunto urgente. Emerick frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Iré en un momento, respondió antes de mirar nuevamente a Cecil. Espero que recuerdes que siempre puedes confiar en mí, Cecil. Ella asintió, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta mientras lo veía alejarse. Esa noche, un nuevo golpe llegó en forma de una carta anónima que apareció en la habitación de Cecil. El papel, doblado cuidadosamente, contenía una sola frase. Sé quién eres realmente. El impacto fue inmediato. Cecil sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. ¿Quién podía haber escrito eso? Elise, uno de los criados, o incluso Emerick. Las posibilidades eran muchas, y todas aterradoras. Guardó la carta en un bolsillo de su vestido y salió de la habitación, decidida a observar a todos con más atención. Durante la cena, Elise parecía más segura que nunca, lanzando comentarios venenosos con la habilidad de un maestro en la manipulación. Sin embargo, algo en su mirada la delató. Elise sabía algo. Más tarde, cuando todos se retiraron, Cecil confrontó a Elise en uno de los pasillos. Parece que disfrutas mucho jugar con las inseguridades de los demás, Elise. Elise se giró lentamente. Su sonrisa era fría y calculadora. ¿Y tú? ¿Disfrutas fingir ser algo que no eres? Porque te aseguro que yo sé muy bien cómo reconocer a una impostora. Cecil apretó los puños, pero no dejó que la rabia nublara su juicio. No sé de qué hablas, pero te aseguro que no soy tan fácil de intimidar como crees. Elise rió suavemente, acercándose a Cecil con una mirada que era puro veneno. Oh, querida, este juego apenas comienza, y cuando caigas, porque lo harás, será un espectáculo que todos recordarán. Cecil no respondió. En su interior, la furia se mezclaba con el miedo, pero no podía permitirse ceder terreno. Sabía que Elise era peligrosa, pero también sabía que tenía que proteger lo que había construido, y sobre todo, proteger a Margot. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Elise resonaban en su mente, junto con la amenaza de la carta anónima. El cerco se cerraba cada vez más, y el peligro era inminente. Pero Cecil sabía que no podía rendirse. La lucha apenas comenzaba, y estaba decidida a no perder. El amanecer en la mansión Ashbourne trajo consigo una tensión palpable. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de susurros y miradas furtivas. Para Cecil, la amenaza de la carta anónima seguía latente, como una sombra que se cernía sobre ella a cada paso. No había podido dormir. Su mente no dejaba de repasar los posibles culpables. Elise era la sospechosa más obvia, pero la falta de pruebas hacía que cualquier movimiento fuera arriesgado. Mientras tomaba el desayuno en el comedor principal, rodeada de algunos invitados que charlaban animadamente sobre temas triviales, Cecil sintió la presencia de Elise como un dardo venenoso clavado en su espalda. Elise, siempre impecable,
Se movía con una gracia calculada, repartiendo comentarios llenos de doble sentido que parecían dirigidos exclusivamente a Cecile. Es curioso cómo algunas personas pueden encajar tan bien en lugares a los que claramente no pertenecen, dijo Elise, mientras examinaba distraídamente una taza de porcelana. Cecile, fingiendo indiferencia, respondió con calma. A veces, pertenecer no tiene que ver con el lugar, sino con la fuerza de voluntad para estar ahí. Elise levantó la mirada, sus ojos brillando con un desafío sutil, pero no dijo nada más. La guerra entre ambas continuaba, una batalla silenciosa pero feroz. Más tarde, decidida a desentrañar la amenaza que la acechaba, Cecile comenzó a observar con más atención a las personas que la rodeaban. Los criados, siempre diligentes pero discretos, parecían evitar cruzar miradas con ella. Los invitados, en cambio, parecían demasiado ocupados con sus propios intereses para notarla. Pero había algo que la inquietaba. La forma en que algunos cuchicheaban cuando ella pasaba, como si supieran algo que ella no. Esa tarde, mientras paseaba por los jardines buscando claridad, escuchó voces provenientes de una esquina apartada. Oculta tras un seto, reconoció las voces de Elise y uno de los consejeros más cercanos de Emeric. «Es solo cuestión de tiempo», decía Elise, con un tono triunfante. «Cuando la verdad salga a la luz, todo esto será mío. No hay espacio para farsantes en Ashburn». El consejero respondió en voz baja, pero suficiente para que Cecile captara las palabras Emeric y confianza. Su corazón se aceleró. No pudo escuchar más, pues una rama se rompió bajo sus pies, delatando su presencia. Con el corazón desbocado, huyó antes de ser descubierta, escondiéndose entre los árboles hasta asegurarse de que no la seguían. Cuando regresó a la mansión, Emeric estaba esperándola en el salón principal. Su expresión era seria, pero su voz tenía un matiz de calidez. «Parece que hoy no encuentras descanso, condesa. ¿Puedo ofrecerte un poco de paz?» Cecile, aún recuperándose del susto, intentó ocultar su nerviosismo. «La paz es un lujo que parece escaso últimamente, Lord Hargrove». Emeric la observó detenidamente, como si buscara algo más allá de sus palabras. «He notado que algo te inquieta, y aunque respeto tu discreción, no puedo evitar desear ayudarte. Tal vez podamos confiar el uno en el otro más de lo que pensamos». Las palabras de Emeric tocaron un punto sensible en Cecile. Sabía que él hablaba con sinceridad, pero también sabía que revelar la verdad significaría perderlo todo. No es falta de confianza, Lord Hargrove. Es solo que algunas cargas deben llevarse en silencio. Antes de que él pudiera responder, un criado entró al salón con una carta para Emeric. La leyó rápidamente, su expresión oscureciéndose. «Parece que esta noche tendremos compañía inesperada. Uno de mis viejos amigos llegará para discutir asuntos importantes. Espero que no te importe su presencia». Cecile asintió, pero algo en su tono le hizo sospechar que la visita traería más complicaciones. Esa noche, durante la cena, Cecile sintió que el ambiente era más tenso de lo habitual. Los criados servían con una precisión impecable, y los invitados hablaban en voz baja, como si temieran ser escuchados. La llegada del amigo de Emeric, un hombre llamado Lord Cavendish, añadió un nuevo nivel de incomodidad. Cavendish, un hombre de mirada penetrante y sonrisa afilada, parecía tener una conexión profunda con el pasado de Emeric. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, Cavendish se acercó a Emeric y a Cecile. «Parece que Ashburn ha ganado un aire nuevo últimamente», dijo, mirando directamente a Cecile. «Es raro encontrar a alguien tan fascinante como la condesa Belmont en estos círculos». Cecile sonrió con cortesía, pero había algo en la manera en que Cavendish la miraba que la inquietaba profundamente. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos en dirección a su habitación, encontró una nota deslizada bajo su puerta. Esta vez, era más explícita. «Tus secretos están a punto de ser expuestos. Prepara tus excusas». El pánico amenazó con apoderarse de ella, pero lo reprimió con fuerza. Sabía que el tiempo se agotaba. Debía descubrir quién estaba detrás de las amenazas antes de que su identidad fuera revelada. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos de su pasado la inundaron. Pensó en Margot, en la razón por la que había asumido este riesgo. Recordó sus risas, su fragilidad y la promesa que Cecile,
Se había hecho a sí misma de protegerla a toda costa. Esa promesa era lo único que la mantenía fuerte, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Al amanecer, se levantó con una nueva determinación. Si su verdad iba a salir a la luz, no sería por las maquinaciones de Ellis o de cualquier otra persona. Sería porque ella decidió enfrentarlo de frente, con la misma valentía que la había llevado hasta Ashburn. La tensión en la mansión Ashburn crecía con cada día que pasaba. Ellis parecía omnipresente, vigilando cada movimiento de Cecil con ojos afilados y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Mientras tanto, Emerick, aunque distante en algunos momentos, seguía mostrando un interés genuino por Cecil, un interés que Ellis no podía tolerar. La mañana comenzó con un desayuno más formal de lo habitual. Ellis, vestida con un atuendo impecable de tonos claros que resaltaban su porte aristocrático, ocupaba un lugar destacado en la mesa. Con una copa de cristal en la mano, comenzó a hablar sobre un evento que planeaba organizar, una cacería en los terrenos de la mansión. «Es una tradición de los Hargrove que siempre me ha fascinado», dijo, mirando deliberadamente a Cecil. «Espero que nuestra querida condesa Belmont esté a la altura del desafío». Cecil, aunque sentía el veneno en las palabras de Ellis, mantuvo su compostura. «Estoy segura de que será un evento memorable. Aunque no tengo mucha experiencia, haré lo posible por estar a la altura de sus expectativas». Ellis se sonrió, pero sus ojos reflejaban su verdadera intención. «No me cabe duda. Todos tienen un talento oculto, aunque algunos se esfuerzan demasiado por mantenerlo en secreto». La indirecta era clara, pero Cecil se negó a caer en la trampa. Más tarde, mientras caminaba por los jardines buscando un momento de tranquilidad, Emerick apareció inesperadamente. Su expresión era un poco más relajada que en días anteriores, pero había algo en sus ojos que delataba preocupación. «¿Cómo estás, Cecil?», preguntó, usando su nombre de pila con una familiaridad que la sorprendió. «Estoy bien, Lord Hargrove, aunque parece que sus terrenos tienen más espinas de las que esperaba». Emerick soltó una risa breve, pero su tono se volvió serio. «Ellis puede ser complicada, pero no permitas que sus juegos te afecten. Ashburn puede ser un lugar difícil, pero creo que tienes más fortaleza de la que dejas ver». Cecil sintió una mezcla de alivio y culpa por sus palabras. Quería confiar en él, pero sabía que su fachada era lo único que la mantenía segura. «Agradezco sus palabras, Lord Hargrove. A veces es fácil olvidar que incluso en los terrenos más hermosos hay desafíos». Antes de que Emerick pudiera responder, un criado se acercó para entregarle un mensaje. Al leerlo, su rostro se oscureció ligeramente. «Parece que debo atender un asunto urgente, pero por favor, si Ellis te incomoda más de lo necesario, házmelo saber». Cecil asintió, observándolo mientras se alejaba. Sentía que Emerick estaba atrapado entre su deber y sus propios sentimientos. Una batalla interna que ella entendía más de lo que quisiera admitir. Esa tarde, Ellis puso en marcha otro de sus planes. Organizó una pequeña reunión en uno de los salones más íntimos de la mansión, invitando a varios de los asistentes más influyentes. Cecil, aunque sabía que la invitación era una trampa, decidió asistir. No podía permitirse mostrar debilidad frente a Ellis. El salón estaba decorado con lujo discreto, y las conversaciones fluían entre risas y murmullos. Ellis, en el centro de todo, se movía con la gracia de una anfitriona consumada. Cuando Cecil llegó, todas las miradas se dirigieron hacia ella, pero fue Ellis quien rompió el silencio. «Condesa Belmont, qué bueno que pudo unirse a nosotros. Estábamos discutiendo historias de nuestro pasado, momentos que nos han definido. ¿No le gustaría compartir algo sobre usted? Estoy segura de que tiene anécdotas fascinantes». Cecil sonrió con calma, aunque sentía que cada palabra de Ellis era un lazo que intentaba atraparla. «Mis historias no son tan interesantes como las suyas, Ellis. Prefiero escuchar y aprender de personas con tanta experiencia como ustedes». Ellis frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Sin embargo, su siguiente movimiento fue aún más calculado. Llamó la atención hacia un invitado que, casualmente, era un conocido de la familia donde Cecil había trabajado como gobernanta. «Lord Hambleton, usted que ha viajado tanto, seguramente habrá conocido a personas de todo tipo.
¿No es fascinante cómo el destino cruza nuestros caminos de maneras tan inesperadas? El comentario pareció inocente, pero la mirada de Elise hacia Cecil revelaba su verdadera intención. Lord Hambleton, sin darse cuenta de la tensión en el ambiente, comenzó a hablar de su tiempo en la región donde Cecil había vivido antes. Cecil sintió como su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. Cuando Elise intentó profundizar en el tema, Cecil intervino con elegancia, desviando la conversación hacia los planes para la cacería del día siguiente. La noche terminó sin mayores incidentes, pero Cecil sabía que Elise no se detendría. De vuelta en su habitación, encontró otra nota bajo su puerta. Esta vez era más directa. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. El mensaje la dejó inquieta, pero también reforzó su determinación. Si Elise creía que podía derrotarla, estaba subestimándola. La mañana siguiente, Cecil decidió tomar la iniciativa. Mientras Elise supervisaba los preparativos para la cacería, Cecil aprovechó la oportunidad para buscar información. Había escuchado rumores entre los criados sobre una conversación privada entre Elise y uno de los consejeros de Emeric, y estaba decidida a descubrir qué planeaban. Oculta detrás de una puerta entreabierta, escuchó lo suficiente para confirmar sus sospechas. Elise no solo buscaba deshacerse de Cecil, también tenía un interés financiero en el matrimonio con Emeric, algo que planeaba asegurar a toda costa. Cecil sabía que esta información podía cambiar las reglas del juego, pero también sabía que revelarla sin pruebas solo la pondría en una posición más vulnerable. Tendría que moverse con cuidado si quería salir victoriosa de esta batalla. Al final del día, mientras observaba desde la ventana de su habitación, Cecil se preparó mentalmente para lo que vendría. Elise había demostrado ser una adversaria formidable, pero Cecil no estaba dispuesta a rendirse. Su amor por Margot, y quizás algo más que comenzaba a nacer por Emeric, eran razones suficientes para luchar hasta el final. La mansión Ashbourne estaba envuelta en un aire denso de intriga y tensiones que parecían alcanzarlo todo. Cada rincón de la propiedad era un escenario donde se desarrollaban silenciosos conflictos, y Cecil sentía que las paredes mismas la observaban, esperando su próximo movimiento. Las notas anónimas seguían atormentándola, y aunque no había confrontado directamente a Elise, la certeza de que ella estaba detrás de todo era cada vez más fuerte. Esa noche, durante una recepción formal en honor a uno de los aliados políticos de Emeric, el ambiente era particularmente pesado. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, llenaban el salón principal con risas y murmullos, pero bajo esa fachada de elegancia se ocultaban los verdaderos propósitos de cada uno. Cecil, con un vestido azul celeste que resaltaba la intensidad de sus ojos, estaba decidida a mantener su posición firme, aunque sabía que Elise seguramente había planeado algo para esa ocasión. Emeric, al verla desde el otro lado del salón, no pudo evitar acercarse. «Pareces preocupada esta noche, condesa», dijo en un tono bajo que solo ella pudo escuchar. «¿Todo está bien?» Cecil lo miró, reconociendo la preocupación genuina en su rostro. «Estoy bien, Lord Hargrove. Solo me estoy acostumbrando a las dinámicas de este lugar». Emeric asintió, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar los interrumpió. Elise se acercó con una sonrisa que era más una amenaza que una muestra de cordialidad. «Emeric, querido, parece que estás acaparando la atención de nuestra invitada más misteriosa. Quizás deberías compartirla con los demás». Cecil sintió el veneno en sus palabras, pero mantuvo su expresión serena. Emeric, por su parte, lanzó una mirada de advertencia a Elise antes de excusarse. «Si me disculpan, debo atender un asunto con uno de nuestros invitados». En cuanto Emeric se alejó, Elise se giró hacia Cecil con una sonrisa helada. «Espero que estés disfrutando de la noche, condesa. Sería una pena que algo arruinara una ocasión tan importante». Cecil supo en ese instante que Elise planeaba algo grande. No tendría que esperar mucho para descubrirlo. Más tarde, cuando la música y las conversaciones llenaban el salón, Elise decidió actuar. Levantándose con una copa en la mano, llamó la atención de todos los presentes. «Queridos amigos, esta noche es una oportunidad para celebrar no solo la grandeza de Ashbourne, sino también la confianza y la transparencia que nos unen como sociedad». Las palabras parecían inofensivas,
Pero el énfasis en confianza y transparencia hizo que el corazón de Cecil se acelerara. Ellis continuó. Y hablando de transparencia, ¿no es fascinante cómo algunas personas pueden esconder tanto detrás de una sonrisa encantadora? Me pregunto cuántos secretos interesantes albergarán nuestros corazones esta noche. Un murmullo recorrió la sala, y todas las miradas se posaron en Cecil. La tensión era palpable, pero antes de que Ellis pudiera continuar, Cecil se levantó, obligándose a mantener la compostura. La verdadera transparencia no requiere insinuaciones, Ellis. Quizás sería más interesante hablar de lo que realmente importa esta noche, el futuro de Ashburn y los lazos que nos unen. La respuesta directa sorprendió a algunos de los presentes, y por un momento, Ellis pareció quedarse sin palabras. Sin embargo, su expresión se endureció rápidamente. Por supuesto, condesa. Aunque debo decir que siempre he creído que los lazos más fuertes se construyen sobre la verdad, ¿no crees? El duelo verbal quedó interrumpido por la llegada de Lord Cavendish, quien se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Parece que hay mucho que discutir esta noche, pero por ahora, ¿por qué no seguimos con la música? Aunque la situación se calmó momentáneamente, Cecil sabía que la batalla no había terminado. Después de la cena, mientras los invitados comenzaban a retirarse, Ellis la interceptó en uno de los pasillos. «Creí que podías manejar la presión mejor que eso, querida condesa», dijo con un tono burlón. «Pero supongo que incluso las mentiras mejor construidas terminan desmoronándose». Cecil la miró directamente, su voz firme aunque su interior temblaba. «No sé qué intentas lograr, Ellis, pero te aseguro que no soy tan fácil de derribar como crees». Ellis soltó una risa fría. «Oh, no se trata de derribarte, querida. Se trata de asegurarnos de que todos vean quién eres realmente. Y créeme, cuando eso suceda, no tendrás ningún lugar a donde correr». Cecil sintió que la amenaza era más real que nunca, pero no dejó que Ellis viera su miedo. «Si estás tan segura de ti misma, ¿por qué no lo dices ahora mismo? Quizás no tienes tanto poder como crees». Ellis se acercó, su sonrisa más cruel que nunca. «Todo a su debido tiempo, condesa. Me gusta disfrutar del espectáculo». Esa noche, mientras estaba en su habitación, Cecil reflexionó sobre lo ocurrido. Ellis estaba jugando una partida peligrosa, y aunque Cecil sentía que estaba contra las cuerdas, también sabía que tenía algo que Ellis no, la razón detrás de su mentira. Pensó en Margot, en la promesa que le había hecho, y supo que no podía rendirse. La amenaza de Ellis era real. Pero Cecil también sabía que su relación con Emeric era un arma poderosa. Si lograba ganarse por completo su confianza, quizás tendría una oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. Con esa determinación, Cecil decidió que, cuando llegara el momento, enfrentaría a Ellis con todo lo que tenía. No importaba el costo, porque sabía que estaba luchando no solo por ella, sino por algo mucho más grande. La tensión en la mansión Ashburn alcanzó su punto más alto tras la velada anterior. Ellis había dejado claro que estaba dispuesta a exponer a Cecil, y cada segundo que pasaba era una bomba de tiempo para su secreto. Cecil apenas había dormido. Las palabras de Ellis resonaban en su mente, mezcladas con el peso de su culpa. Sabía que el momento de enfrentar la verdad era inevitable. El día comenzó con una reunión en el salón principal. Los invitados, aún intrigados por los eventos de la noche anterior, hablaban en susurros. Emeric estaba sentado cerca de la chimenea. Su semblante reflejaba cansancio y un toque de desconfianza. Ellis, como siempre, estaba en el centro de la atención, con una sonrisa triunfal que hacía evidente que tenía algo preparado. Cecil entró al salón con el corazón latiendo con fuerza, pero su rostro era sereno. Había tomado una decisión. Si Ellis intentaba desenterrar su verdad frente a todos, ella la enfrentaría directamente. Ya no se trataba solo de proteger a Margot, sino de demostrar que su amor por Emeric era verdadero, a pesar de las mentiras que lo rodeaban. Ellis no tardó en hacer su movimiento. De pie frente a los presentes, levantó una copa como si estuviera a punto de hacer un brindis. Queridos amigos, estos días en Ashburn han sido inolvidables. Sin embargo, hay algo que creo que todos merecemos: claridad. Después de todo, no hay nada más valioso que la verdad. Los murmullos se intensificaron.
y las miradas se dirigieron a Ellis con curiosidad. Emerick frunció el ceño, claramente irritado por la interrupción, pero no dijo nada. En particular, continuó Ellis, dirigiendo su mirada hacia Cecil, hay ciertas historias que no cuadran, ciertos detalles que despiertan preguntas, y creo que todos aquí estarían de acuerdo en que los misterios, aunque fascinantes, deben resolverse. Cecil sintió que el peso del momento caía sobre ella, pero antes de que Ellis pudiera continuar, se puso de pie. Si hay algo que quieres decir, Ellis, te invito a hacerlo ahora mismo, frente a todos. Pero asegúrate de que tus palabras estén respaldadas por algo más que insinuaciones. El desafío sorprendió a los presentes, e incluso Ellis pareció titubear por un instante. Sin embargo, recuperó rápidamente su compostura. Por supuesto, condesa, dijo con una sonrisa afilada, pero quizás sería mejor si escuchamos de ti misma quién eres realmente. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Cecil, incluyendo los de Emerick, cuyos rasgos mostraban una mezcla de confusión y preocupación. Cecil respiró hondo, sabiendo que no había vuelta atrás. Tienes razón, Ellis. Es hora de que la verdad salga a la luz. Se giró hacia Emerick, sus ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. Mi nombre no es Condesa Belmont. Mi verdadero nombre es Cecil Belmont, y no soy una noble. Soy una simple gobernanta que asumió esta identidad para salvar a alguien que amo. Lo hice para proteger a mi hermana Margot, quien estaba en peligro y necesitaba ayuda desesperadamente. Las palabras cayeron como una tormenta sobre la sala. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de sorpresa, y Emerick se puso de pie abruptamente, su rostro una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Todo esto ha sido una mentira?, preguntó, su voz cargada de emoción. ¿Cada palabra? ¿Cada momento que compartimos? Cecil negó con la cabeza, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. No todo ha sido una mentira, Emerick. Mis sentimientos por ti son reales. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con esta farsa. Pero sí, mentí sobre quién soy porque no vi otra opción. Mi hermana estaba en peligro, y sabía que nadie me escucharía si no aparentaba ser alguien con poder. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emerick la miró por un largo momento antes de apartar la mirada y salir del salón sin decir una palabra. Cecil sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ellis, triunfante, se acercó con una sonrisa cruel. Te lo advertí, las mentiras siempre salen a la luz. Pero en lugar de responder, Cecil se dio la vuelta y salió del salón. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría la situación. Más tarde, esa noche, Cecil se encontraba en los jardines, sentada en un banco de piedra bajo el cielo estrellado. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, mientras recordaba cada momento que había compartido con Emerick, cada mirada, cada palabra. Sabía que lo había perdido, pero también sabía que no se arrepentía de haber luchado por su hermana. Para su sorpresa, Emerick apareció en el camino, su rostro todavía reflejando conflicto. Se detuvo frente a ella, y por un instante, ninguno de los dos dijo nada. No sé qué pensar, Cecil, comenzó él, su voz quebrada. Me siento traicionado, pero también sé que lo que dijiste sobre tus sentimientos parecía real. No puedo simplemente ignorarlo. Cecil lo miró, sus ojos llenos de esperanza y arrepentimiento. Lo siento, Emerick. Lo siento más de lo que puedo expresar. Pero sí hay algo que nunca fue una mentira. Lo que siento por ti. Emerick la observó en silencio como si estuviera debatiendo consigo mismo. Finalmente dio un paso atrás. Necesito tiempo, Cecil. No puedo decidir ahora qué hacer con todo esto. Ella asintió, sabiendo que no podía pedirle más. Mientras lo veía alejarse, comprendió que su confesión había cambiado todo, pero aún había una posibilidad, aunque mínima, de que el amor que compartían pudiera sobrevivir. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su ventana, Cecil se prometió a sí misma que no se rendiría. Lucharía por ganarse el perdón de Emerick, pero también por demostrar que, incluso en medio de mentiras, el amor podía ser verdadero. La mañana después de la revelación de Cecil fue más fría de lo que podía recordar. La mansión parecía estar envuelta en un manto de silencio,
como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo sucediera. La incertidumbre flotaba en el aire, denso y palpable, y Cecil, a pesar de su esfuerzo por mantener la calma, sentía el peso de la vergüenza sobre sus hombros. Había dicho la verdad, pero esa verdad la había alejado de Emerick más de lo que había imaginado. A lo largo del día, ella se encontró atrapada entre sus propios pensamientos. Sabía que había cometido un error al mentir, pero sus motivos habían sido siempre los de proteger a Margot. Ahora, la verdad había salido a la luz, pero también había causado una fractura que parecía imposible de reparar. ¿Podría Emerick alguna vez perdonarla? ¿O las mentiras que había contado habrían marcado el fin de todo lo que habían compartido? Mientras caminaba por los jardines, pensativa, una figura conocida apareció en el horizonte. Elise. Estaba caminando hacia ella con una calma inquietante, como si disfrutara cada paso que daba. Cecile no pudo evitar sentir una oleada de resentimiento hacia ella, pero al mismo tiempo, sabía que debía enfrentarse a la verdad, incluso si esa verdad venía de la boca de la mujer que más odiaba en ese momento. «Parece que todo ha caído por su propio peso, ¿no es así?», dijo Elise, su tono suave, casi dulcemente veneno. La condesa Belmont, la dama de los misterios, una impostora más entre tantas que se creen que pueden jugar en este mundo. Cecil la miró apretando los dientes, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra que saliera de su boca solo alimentaría la superioridad de Elise. Ella había ganado esta batalla, al menos por ahora, pero no podía permitirse perder la guerra. «No tienes que defender lo que es indefendible, Cecil. Al final, todos sabrán quién eres. Y todos, incluidos Emerick y los demás, verán cómo tus mentiras te devoran». Cecil sintió una punzada en el pecho, pero se obligó a mantener la compostura. «Mi historia no es la tuya, Elise. Lo que tú llamas mentiras, yo lo llamo supervivencia. Hice lo que tenía que hacer por una razón, y lo haría de nuevo». «¿Y esa razón es suficiente para ganar el corazón de Emerick? Porque debo decirte, querida, que no creo que lo consigas. Él no te mira de la misma forma en que te miraba antes. Ya no eres la mujer misteriosa y atractiva que pensaba que era digna de él. Ahora eres solo una intrusa». Las palabras de Elise golpearon como una bofetada, pero Cecil las recibió con dignidad. No podía dejar que la provocación de Elise la quebrara. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando la tarde llegó, la atmósfera en la mansión era aún más tensa. Cecil se encontraba en su habitación mirando al vacío, cuando la puerta se abrió. Emerick estaba allí, frente a ella, con una expresión que no podía descifrar. «Necesito hablar contigo». Su voz era grave, pero no estaba llena de acusación. Era más bien una mezcla de incertidumbre y tristeza. Cecil se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Lo sé, Emerick, lo sé». Ambos se quedaron en silencio por un momento, hasta que él dio un paso al frente, sus ojos fijándose en los de ella con una intensidad que la hizo temblar. «No puedo decir que no me haya dolido lo que hiciste, Cecil. Siento que me has mentido en todo, que cada palabra que dijiste fue un engaño. Pero también sé que había razones detrás de todo esto. No puedo ignorarlo». Las palabras de Emerick la tocaron profundamente, pero la culpa seguía presente, como una sombra que no quería desaparecer. «Sé que no me creíste, pero te juro que nunca fue mi intención hacerte daño. Solo quería salvar a mi hermana. Hice lo que creí que era necesario». Emerick respiró profundamente, como si estuviera procesando sus palabras. «No sé si puedo perdonarte por todo esto, Cecil. El orgullo, la mentira. Lo que me duele más es no saber si alguna vez me viste por quien soy realmente, o solo como un medio para un fin». Cecil sintió que su corazón se rompía por dentro. «No era solo un medio, Emerick. No era solo un fin. Lo que siento por ti es real. Todo esto ha sido real. Cada momento, cada palabra, cada sonrisa». La voz se le quebró. «Te lo prometo, nunca quise que esto fuera así. Pero, a veces, el miedo nos hace hacer cosas de las que después nos arrepentimos». Emerick cerró los ojos, como si estuviera luchando consigo mismo. Luego, lentamente, dio un paso hacia ella, extendiendo su mano. «Quizás es el orgullo lo que me impide ver más allá, Cecil.
Quizás es el orgullo lo que me hace pensar que ya no puedo confiar en ti. Pero el amor es más fuerte que el orgullo. No sé si soy capaz de perdonarte ahora, pero sé que lo que sentí por ti no desaparece de un día para otro. Cecil lo miró, sin poder articular palabra, hasta que finalmente, con lágrimas en los ojos, aceptó su mano. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que haré lo que sea necesario para demostrarte que mis sentimientos son reales. Emerick la miró fijamente, y por un instante, el tiempo se detuvo. Finalmente, sin decir nada más, la atrajo hacia él en un abrazo suave, pero lleno de una ternura que Cecil había anhelado desde el momento en que había cruzado la puerta de Ashbourne. Ella se aferró a él, sintiendo que el mundo, por fin, dejaba de girar en su contra. No había respuestas fáciles, ni un camino claro hacia el perdón. Pero en ese abrazo, Cecil entendió que, al menos, había algo más que orgullo y mentiras. Había esperanza, y con esa esperanza, Cecil estaba dispuesta a luchar, no solo por el perdón de Emerick, sino por su propio derecho a ser feliz. El aire en la mansión Ashbourne estaba más cargado que nunca. Cecil sentía que los días se alargaban, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando que se resolviera el conflicto que la consumía. La decisión de Emerick seguía en el aire, flotando entre ellos como una sombra que no podía ser ignorada. La verdad que había salido a la luz la había cambiado todo, pero, por alguna razón, aún no había tomado una decisión definitiva. Su mirada, que antes se llenaba de esperanza, ahora estaba llena de dudas. Cecil sabía que él luchaba con su propio orgullo, con sus sentimientos hacia ella, y con el futuro incierto de su relación. La aparición de Elise no ayudaba en absoluto. Desde la confesión de Cecil, la prometida de Emerick había aumentado su ataque. No era suficiente con haber ganado terreno en la guerra de las palabras. Ahora parecía dispuesta a acabar con cualquier vestigio de la relación entre ellos, como si sus propias intenciones estuvieran a punto de ser reveladas. Cecil se encontraba sola en su habitación, observando por la ventana el jardín iluminado por la luz suave de la luna. El silencio de la mansión era inquietante, y aunque la brisa fresca le acariciaba el rostro, no lograba despejar la niebla que nublaba su mente. Había tomado una decisión que la atormentaba. Si quería asegurarse de que Emerick nunca dudara de ella, tendría que enfrentarse a Elise en su propio terreno. El sonido de un golpe suave en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Al abrir, encontró a uno de los criados quien le entregó una carta. El sobre estaba sellado con el emblema de los Hargrove. Con el corazón acelerado, Cecil rompió el sello y leyó las palabras escritas con una caligrafía firme. Conde, he estado reflexionando sobre lo sucedido entre nosotros. Sé que las mentiras de tu pasado han causado un daño irreparable, pero también reconozco que este tiempo juntos ha cambiado las cosas. No me resulta fácil aceptar lo que ha pasado, pero quiero ofrecerte una oportunidad de enmendar las cosas. Nos reuniremos esta noche en la biblioteca, y de allí tomaremos una decisión sobre el futuro. Emerick Hargrove. El peso de la carta la hizo sentir más ligera y más pesada al mismo tiempo. Una oportunidad. Él quería darle una oportunidad. Pero, ¿cuál era el precio de esa oportunidad? Sabía que Elise no lo dejaría fácilmente, y que cualquier paso en falso podría sellar su destino. La noche llegó sin que Cecil pudiera descansar completamente. La mansión, que normalmente rebosaba de actividad, estaba sumida en un silencio profundo, como si todo estuviera esperando el enfrentamiento final. La biblioteca, un lugar oscuro y sombrío, esperaba su llegada. Era allí donde se tomaría la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Cecil entró, Emerick estaba de pie junto a la ventana, mirando el paisaje nocturno. Su figura imponente y su rostro serio indicaban que la conversación que seguía no sería fácil. Cecil se acercó lentamente, pero no dijo nada. Él se giró al escuchar sus pasos. «Pasa, por favor», dijo él, su voz grave. «Quiero hablar contigo en privado. Esta noche no puede ser otra más». Cecil asintió, y ambos tomaron asiento en una mesa cercana. La luz de las velas proyectaba sombras en las paredes, creando una atmósfera tensa y cargada de incertidumbre. «Cecil, después de todo lo que ha sucedido, no sé si puedo perdonarte. Las mentiras,
Me duelen. Pero también sé que, en el fondo, no todo ha sido falso. Lo que hemos compartido no puede ser ignorado, no puede ser simplemente borrado de la noche a la mañana. Las palabras de Emerick llegaron como una bofetada. Cecil sintió que su pecho se apretaba, pero mantuvo la calma. Sabía que esta era la prueba definitiva. Si quería ser parte de su vida, tendría que enfrentarse a Ellis, a su propio pasado y a las consecuencias de sus decisiones. Sé que no es fácil, Emerick. Sé que he cometido errores. Pero lo que más lamento es que no haya podido contarte la verdad desde el principio. No quería perderte, pero también temía perder a mi hermana. Y al final, la mentira parecía la única salida. Emerick la observó en silencio, sus ojos oscuros llenos de conflicto. Cecil podía ver el dolor reflejado en su rostro, pero también algo más, la duda. Había una parte de él que aún no podía desprenderse de los sentimientos que habían nacido entre ellos. ¿Crees que podré confiar en ti de nuevo?, preguntó, su tono más suave ahora, pero aún cargado de incertidumbre. ¿Crees que después de todo esto, podremos seguir adelante como antes? Cecil no dudó. Sí, creo que podemos. Pero sé que no será fácil. Ellis. Ella no se detendrá hasta vernos separados. Y sé que tengo que hacer algo antes de que todo se derrumbe. Emerick la miró sorprendido. ¿Qué piensas hacer? Cecil respiró profundamente. Debo enfrentarla. No puedo seguir huyendo de la verdad. Si tú crees que esto tiene alguna oportunidad, debo confrontarla directamente. No hay más mentiras que podamos permitir. Si Ellis tiene algo que ocultar, debe ser expuesto ahora. Emerick se quedó en silencio por un momento, contemplando las palabras de Cecil. Sabía que lo que proponía no era algo sencillo, pero también entendía que Cecil había tomado una decisión. La mirada en sus ojos era distinta, más decidida. Finalmente asintió. Hazlo. Si crees que esa es la forma de solucionar esto, entonces lo haremos. No permitiré que Ellis se nos destruya. Pero recuerda, Cecil, esto no será fácil. Ellis tiene muchas influencias y su determinación es feroz. Cecil sintió una mezcla de alivio y miedo. Había aceptado el reto, pero el precio podría ser más alto de lo que imaginaba. Aún así, estaba dispuesta a luchar. Por Emerick, por su amor, y por la oportunidad de redimir lo que había estado perdido. A la mañana siguiente, cuando Cecil se dirigió a la mansión de Ellis, sabía que las consecuencias de sus acciones estarían a la vuelta de la esquina, pero también sabía que no podía dar un paso atrás. La verdad saldría a la luz, y solo entonces podrían decidir qué futuro les esperaba. La mansión Ashburn se preparaba para el gran baile, la última celebración antes de que la temporada llegara a su fin. Sin embargo, para Cecil, la noche que se avecinaba era más que un simple evento social. Era la oportunidad final para resolver de una vez por todas el destino que había intentado evitar durante tanto tiempo. La verdad había sido revelada, las mentiras expuestas, y ahora la confrontación con Ellis era inevitable. Sabía que no podía seguir huyendo. Esta noche marcaría un antes y un después, y tenía que estar lista para enfrentarlo todo. A medida que el día avanzaba, la tensión se apoderaba de la mansión. Cecil se preparaba en su habitación, mientras la ansiedad y la esperanza se mezclaban en su pecho. Ellis había dejado claro que no se rendiría, que lucharía con todo lo que tuviera a su disposición para evitar que Cecil tuviera una oportunidad. Pero Cecil no podía permitirse flaquear. Sabía que, si quería ganar a Emerick y proteger a su hermana, debía arriesgarlo todo. El vestido que había elegido para la ocasión era de un elegante color blanco perla, con detalles dorados que brillaban suavemente a la luz de las velas. Sabía que, a pesar de la delicadeza de su atuendo, su presencia debía ser imponente. No era una simple condesa, ni siquiera una impostora. Era una mujer decidida a enfrentar las consecuencias de sus decisiones y a reclamar su lugar en el corazón de Emerick. Cuando llegó al salón principal, las luces brillaban intensamente, reflejándose en los candelabros de cristal que adornaban el techo. Los invitados ya estaban reunidos, sumidos en conversaciones animadas, mientras la música llenaba el aire. Cecil respiró hondo y dio un paso hacia el centro del salón. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos con curiosidad, otros con desdén.
Pero lo que más le llamó la atención fue la mirada de Ellis, que se encontraba cerca de la entrada, rodeada de su séquito. La sonrisa que le dedicó era una mezcla de desafío y satisfacción. Cecil no pudo evitar un estremecimiento, pero se obligó a mantenerse erguida. No podía permitir que Ellis la intimidara. La batalla estaba por comenzar. Cuando Emerick apareció en el salón, los murmullos cesaron momentáneamente. Su presencia era magnética, y Cecil pudo ver la lucha interna que estaba atravesando en su rostro. No era la primera vez que lo veía en ese estado, pero esta vez parecía más distante, más preocupado. Cuando sus ojos se encontraron, Cecil sintió que el mundo se detenía por un segundo. Emerick caminó hacia ella con pasos lentos, sus ojos fijos en los de Cecil. ¿Podemos hablar? Su voz era baja, pero cargada de emoción. Cecil asintió, y juntos se dirigieron hacia un rincón apartado del salón. A medida que caminaban, la tensión en el aire aumentaba. Cecil sabía que las palabras que se dijeran esa noche serían las que definirían su futuro. «No sé qué pensar, Cecil», comenzó Emerick, su tono más suave ahora, como si intentara comprender lo que había sucedido. «Te he escuchado, y aunque mi corazón sigue duelen por todo lo que me mentiste, también sé que lo que sentimos no se puede ignorar. La pregunta es si puedo volver a confiar en ti, si podemos seguir adelante». Cecil sintió un nudo en la garganta, pero respiró profundamente. «Lo entiendo, Emerick, y no te pido que me perdones de inmediato, pero sí te pido que me des la oportunidad de mostrarte quién soy realmente. No soy la mujer que pensaste que era, pero mis sentimientos por ti nunca fueron parte de la mentira». Emerick la miró fijamente, y por un momento, Cecil temió que la respuesta fuera negativa. Pero, antes de que pudiera hablar, Elise se acercó, interrumpiendo la conversación. «Parece que la conversación estaba siendo muy seria», dijo Ellis, su tono cargado de sarcasmo. «Pero, como bien sabemos, algunos secretos no pueden ser mantenidos por mucho tiempo, especialmente cuando involucran a las personas equivocadas». Cecil no pudo evitar que una oleada de ira la invadiera, pero se contuvo. Sabía que no era el momento para una confrontación directa. La mirada desafiante de Elise solo confirmaba lo que ya sospechaba. No dejaría que las cosas quedaran así. «¿Qué es lo que quieres decir, Elise?», dijo Cecil, manteniendo la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Elise sonrió con suficiencia. «Solo quiero asegurarme de que todos sepan la verdad, y qué mejor lugar que este para revelarla. Porque después de todo, la gente tiene derecho a saber quién está realmente involucrado en sus vidas». Sin previo aviso, Elise se giró hacia los invitados cercanos y levantó la copa. «Quizás no todos sepan que la condesa Belmont no es una noble, sino una simple gobernanta que se infiltró en esta casa para obtener lo que quería». Las palabras de Elise llegaron como un golpe seco en el salón. Los murmullos comenzaron de inmediato, y los ojos de los invitados se posaron sobre Cecil. Cecil apretó los dientes, pero en lugar de hundirse, se levantó con una fuerza renovada. Se acercó a Elise, ignorando los susurros que se levantaban a su alrededor. «La verdad no es lo que Elise quiere que crean. Lo que he hecho, lo hice por amor. Si eso es un crimen, entonces estoy dispuesta a afrontarlo. Pero no me dejaré intimidar por tus mentiras ni tus juegos». El salón quedó en silencio absoluto. Los ojos de Emerick estaban fijos en Cecil, pero su expresión era incierta. Sabía que este era el punto de inflexión. Lo que sucediera a continuación cambiaría todo. Ellis, al ver la firmeza en la actitud de Cecil, pareció dudar por un momento. Pero no cedió. «Esa es tu versión, condesa. Pero la verdad está al alcance de todos. Y todos aquí saben lo que eres realmente». En ese instante, Emerick tomó la decisión que había estado posponiendo. Se adelantó, interponiéndose entre Elise y Cecil. «Basta, Elise», dijo con una voz que resonó en todo el salón. «La verdad que importa es la que está en mi corazón, y no la que tú intentas imponer. Cecil tiene el derecho de ser quien es, sin que nadie le dicte su historia. La he escuchado, y es todo lo que necesito saber». La sorpresa en los ojos de Elise fue palpable. Su rostro se desfiguró por un momento,
como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Cecilia, por su parte, miró a Emerick con una mezcla de incredulidad y alivio. Finalmente, después de todo lo que había pasado, él la había elegido. Elise, derrotada, dio un paso atrás. «Esto no ha terminado, Emerick», dijo, su voz helada. «Te lo aseguro». Sin más palabras, Elise se alejó, dejando a Cecil y Emerick solos en medio del salón. El silencio que siguió fue un respiro, pero también una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. Emerick se acercó lentamente a Cecil, sus ojos llenos de emociones encontradas. «No sé qué nos depara el futuro, pero sí sé que lo que hemos vivido hasta ahora no ha sido en vano. Tal vez el perdón no sea fácil, pero si estás dispuesta a pelear por esto, yo también lo estoy». Cecil, con lágrimas en los ojos, se acercó a él. «Lo estoy, y no te fallaré». Se abrazaron con fuerza, como si el mundo que los rodeaba dejara de existir. El baile del desenlace había comenzado, pero ahora era solo cuestión de tiempo para que todo volviera a su lugar. Lo que habían construido, lo que aún podían construir, dependería de las decisiones que tomaran en los días venideros. Pero al menos, por ahora, sabían que la verdad, finalmente, los había unido.